Ha escrito, entre otros libros, principalmente sobre dos hombres, sobre Ribeiro y Vallejo como el hombre más triste. Y también tenemos entendido de que ahora prepara uno sobre Alfredo Bryce Echenique. Y queríamos conocer cómo es que escoge a las personas de las que escribe, si hay una cierta afinidad, digamos, emocional, laboral o intelectual. Mira, sí, yo no me movería, yo no escribiría sobre alguien del que no sienta una absoluta curiosidad, eso es uno, del que no admire, ¿no? Por su talento o quizá por su vida, no sé. Esto puede ser una mezcla, ¿no? Curiosidad y admiración. Eh, y así no parezca muchas veces, para mí es hacerles un homenaje, ¿no? Le estoy dando mi tiempo y cuando hablo de mi tiempo hablo de muchos años. No, no escribo, digamos, no me demoro un año en estos proyectos, me demoro 5 o 6 años, ¿no? Entrevisto a mucha gente, entonces para mí de alguna manera es un homenaje. Digo, así no parezca a veces porque escribir perfiles no es escribir biografías, es entrar en la naturaleza del ser humano, en la pasión, en las fobias. Hay además, un sentimiento que por lo menos ellos tres forman una trilogía en mi educación sentimental, literaria sentimental, desde la juventud, ¿no? Ribeiro, Vallejo y Bryce, para mí siempre han sido escritores y a ustedes les debe pasar, hay escritores muy talentosos, y te pongo el caso de Vargas Llosa, un prodigio de la escritura, pero que tú lees y no es que lo quieres, ¿no? Tú lo admiras, ¿no? Sientes, Dios mío, ¿cómo puede este hombre escribir así? ¿Cómo te puede meter en estas historias, ¿no? Pero con Ribeiro, con Bryce, con Vallejo, son escritores que tú los lees y los quieres. Tú los sientes de alguna manera cercanos, ¿no? Yo le decía a Alfredo, y Alfredo lo conozco desde los años 90, y le decía, yo he sido amigo tuyo antes de ser tu amigo, ¿no? O sea, yo leí Un Mundo para Julius y me convertí en tu amigo. El, y te debe pasar con todos tus lectores, ¿no? Que de pronto ya sacan una, como una visión de ti que puede ser muy errada también, ¿no? Eh, Donde abunda la ternura, ¿no? La inocencia, ¿no? El humor, ¿no? En el caso de Ribeiro abunda el fracaso, ¿no? La grisura de la vida, ¿no? La, el esto de pelear contra uno mismo en el sentido de la marginalidad, ¿no? Del entrar por la puerta de atrás, ¿no? Eh, incluso en su propia casa, ¿no? Y, y en Vallejo la tristeza, ¿no? La tristeza, uno se llama, tú decías, ¿no? Creo que tú, Cristina, ¿no? El hombre más triste le puso. Bueno, el título es una exageración, ¿no? Pero también es una ironía y no digo que viviese en estado de profunda tristeza 24 horas, 7 días a la semana, pero, pero en estos tres casos que te he contado, eh, todas estas condiciones, ¿no? Todas estas características, conductas, comportamientos son universales. Y También sabemos que existen los deadlines o, bueno, las fechas de entrega o fechas límites, pero ¿usted prefiere trabajar con libertad de tiempo o bajo presión de cierre? es raro, ¿no? Porque es una mezcla, Cristina, porque te diría que prefiero la libertad, ¿no? Los editores, yo publico mis libros con la editorial de la Diego Portales de Chile, que los distribuye en América Latina, en Hispanoamérica, porque también llega en España. Estoy muy contento en esa editorial. Y conmigo saben que voy a demorarme, ¿no? Pero por otro lado,
también me gusta que entre la editora, que es Leila Guerrero, en algún momento del proceso y me diga, ya, ¿cuándo vas a tener el libro? Y ahí ponemos fechas, porque no dejo de ser periodista, ¿no? He trabajado en diarios y sé lo que es eso, ¿no? Sé que también si uno no se pone fecha, el libro puede ser eterno, ¿no? No hay, las historias pueden durar lo que uno quiera, ¿no? Yo puedo escribir 4.000 páginas de Alfredo y seguir escribiéndolas, ¿no? Entonces, creo que hay un momento en el que ya hay que ponerse un deadline y creo que yo ya estoy más o menos cerca a ese momento, porque estoy cerca al momento. Yo no me pongo a escribir ni siquiera la primera línea, sino estoy seguro que ya lo sé todo. Eso no quiere decir que ya tengo una estructura mental de cómo va a ser el libro, eso lo voy desarrollando conforme voy escribiendo. Tampoco es que voy escribiendo así como inspiración ni nada de eso, pero cuando ya más o menos tengo unas primeras 20 páginas de algo, ya puedo pretender hacer un esquema y comenzar de nuevo y creo que estoy cerca de saberlo todo. Suena bien pretencioso, ¿no? Pero son muchísimos años los que han pasado, ¿no? Por lo menos, ojo, que es un perfil, y un perfil es absolutamente subjetivo. Yo voy a escribir un perfil sobre Bryce Echenique, es mi Bryce Echenique, no es Bryce Echenique, ¿no? Hay que partir por ahí de que al final todo texto es subjetivo de todas maneras, ¿no? Fue mi Vallejo, fue mi Ribeiro. Lo que uno no puede hacer es mentir, ¿no? Y por eso soy un obseso de la data, ¿no? De la verificación de datos. Y Alfredo Bryce me ha puesto en un lugar terrible porque es inverificable. Realmente es inverificable. Entonces, él pasa de la ficción a la realidad en el mismo relato, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera hace una mueca para ver si está mintiendo o no. Pero ya, en fin, ya decidí que eso no importa mucho con tal de que logre un perfil honesto, ¿no? En que sea honesto en cómo es Alfredo, ¿no? Eh, y, y eso. Entonces creo que hay un momento en que sí, y estoy cerca de ese momento en que sí tengo que decir, ok, el 14 de octubre es mi deadline. Sí, bien. También conocemos que hace muchos años fue editor en la revista Etiqueta Negra, que fue una de las más importantes del habla hispana. Entonces también queríamos que nos cuente qué recuerdos tiene, ya sea buenos o malos, y qué enseñanza le dejó. Para mí, lo que pasó en Etiqueta Negra fue la reunión no solo de amigos, sino de gente muy talentosa, queriendo hacer la mejor revista del mundo, ¿no? Yo creo que en algún momento lo logramos, ¿sabes? El, eh, sí, por supuesto, la única parte mala era que casi que ni cobrábamos muy poquito, ¿no? Pero todo lo demás fue absoluto aprendizaje, aprender a editar, muy importante aprender a editar, a entender que la importancia de corregir está en lo que desechas, no en lo que dejas, eh, en que realmente cuando escribimos nuestras primeras versiones están llenas de datos que no sirven para nada. No hay que escribir todo lo que uno sabe, hay que dar la sensación de que uno lo sabe todo, eso es distinto. Eh, y, y claro, el amor por el detalle, el, el, el hecho de leer primeras versiones de grandes maestros, no solamente de la crónica en el mundo, porque publicamos autores en diferentes idiomas, sino también de la literatura de ficción, ¿no? Grandes novelistas que publicaban con nosotros y entender sus métodos, poder editarlos y que dijeran en esa época, yo era bastante más joven, ¿no? Que dijeran, ¿qué hace este niño dándome instrucciones? Pero al mismo tiempo lo aceptaban porque creo que en otros países, sobre todo en los países angloparlantes, el tema de la edición, de la verificación de datos está bastante más asumido, ¿no? En nuestro país, en Latinoamérica en general, fuimos la primera revista
que trajo a la mesa verificadores de datos, ¿no? Ahora se habla mucho del fact-checking, la verificación de datos, pero cuando hacíamos etiqueta negra nadie hablaba de eso y nosotros lo hacíamos, ¿no? Corregíamos a los autores en fechas, ¿no? Les decíamos que ese día no estuvo nublado. Y claro, lo complejo, ¿no? Complejo. Había gente que sí nos decía, a mí no me tocas una coma, y era la gente que le decíamos, bueno, muchas gracias, no eres un autor para etiqueta negra. Julio Villanueva Chan es un maestro, lo sigue siendo, es realmente una piedra angular en la crónica hispanoamericana, en la crónica en nuestro idioma. Siempre está con proyectos, pero es el mejor maestro que he tenido yo, ¿no? Tanto él, he tenido la suerte de trabajar con los dos mejores editores de la región. Sin duda, o sea, muchísima suerte. Con Julio Villanueva Chan en su momento y con Leila Herriero en más actual, ¿no? Los dos tienen, o sea, los dos son unos maestros. Con los dos he aprendido a mirarme a mí mismo, a entender mejor lo que estoy haciendo, a entender por qué a veces hago cosas que no están bien, a cómo no desviarme de lo que yo quiero contar. Eh, un editor al final es un escritor en la sombra, ¿no? Y es alguien que finge ignorancia para hacerte excelentes preguntas, ¿no? Eh, y creo que ambos tienen eso, ¿no? No son gente que intervenga en tu texto, sino que te reta con preguntas muy inteligentes a que tú seas mejor, ¿no? Para mí, Como lo mencionó Cristina, sabemos que trabajó, fue parte del equipo por un tiempo de Etiqueta Negra. Y mi pregunta va direccionada a eso. ¿Cuál ha sido la crónica más difícil de realizar y qué desafíos tuvo que enfrentar para que logre contar la historia? mi primera crónica de verdad fue una que hice junto con Marco Avilés sobre Inca Kola. Eh, y, y claro, nosotros acabábamos de renunciar al diario. Marco me malogró mi renuncia al comercio porque yo un día llegué al diario y le dije, Marco, he decidido una decisión que me ha llevado un mes pensarla, ¿no? Un mes tomar la decisión, un mes, y cómo voy a hacer, y cómo voy a abordar el tema. Renunciar es bien difícil, ¿no? Renunciar quiere decir es un momento jodido, complejo. Por más que tengas la decisión de hacerlo, es difícil, ¿no? Yo siempre he renunciado a mis trabajos. Eh, después de un buen tiempo, quiero decir, no es que renuncie por renunciar. Había algo que me había cansado y renuncié y cometí el error de ir donde Marco Avilés y decirle, oye, Marco, hoy día es mi último, yo voy a renunciar. Y el desgraciado fue y renunció primero. El, el, entonces, claro, decía, oye, pero tú hubieses esperado unos días, ahora va a parecer que estamos armando, ¿no? un complot. Y un poco fue visto así, ¿no? En que lo habíamos hecho, eh, claro, era una falta de respeto, de una manera que dos chicos se quieran ir de un lugar que en ese entonces era un lugar donde había que ir a morir ya, ¿no? Era como el último trabajo de tu vida. Era visto así, no digo que hoy lo sea. Todavía se gozaba de muy buena reputación en el comercio. Eh, y Julio nos llama y nos dice, bueno, muchachitos, si ustedes dicen que están preparados para escribir, les doy la tarea de escribir una crónica sobre Inca Kola. Sobre Inca Kola. O sea, no, ¿cómo? ¿Cómo se hace una vaina así si no existe? No se puede conversar con Inca Kola. Eh, y salió lo que salió. Realmente fue, a veces lo molesto a Marco, ¿no? Le digo que mientras yo escribía, él me proveía café, ¿no? Pero no, fue escrito realmente a cuatro manos, muy raro, nos dividimos algunas cosas, pero nos sentábamos a la máquina y escribimos, cada línea tenía voz y voto, ¿no? Si recuerdo, pues lo de Vallejo tiene que haber sido lo más difícil, porque no hay nadie en el mundo que lo haya conocido, ¿no?
y tenía que discernir qué era verdad y qué era mentira, ¿no? Entre, entre biografías, entre mucha hemeroteca, gente que conoció a la viuda, a Georgette, eh, o sea, gente que tenía de alguna manera información de segunda mano, pero que viene de la primera mano, ¿no? Fue complicado, ¿no? ¿Cómo armar un texto? ¿Qué cosa nueva puedo decir de Vallejo que no se haya dicho antes, ¿no? ¿Cuál es mi aporte? Porque si no, ¿por dónde parto, ¿no? Entonces, entendí que la muerte era el misterio más grande en la vida de Vallejo y a través de la muerte lo que quise hacer es una especie de thriller donde quiero que el lector me acompañe en esta búsqueda del misterio de qué murió Vallejo y por suerte en el camino me encontré, eso es una suerte de verdad, con unos papeles inéditos de la clínica de los últimos días de Vallejo, ¿no? Para que pude más o menos reconstruir. Eso fue bastante difícil, ¿no? ¿Qué otras técnicas usted utiliza para poder organizar sus ideas al momento de empezar a escribir? Una vez que tengo las fichas divididas en temas, de acuerdo a quién estoy escribiendo, por ejemplo, Bryce, tengo fichas biográficas, totalmente biográficas, fichas que tienen que ver con mujeres en su vida, fichas ligadas al humor, fichas ligadas a su personalidad, fichas ligadas a sus amigos. Eh, Esto de ahí vuelco todas mis lecturas y todas mis entrevistas a esas fichas. Trato de, además de que sean en orden cronológico, ¿no? En el sentido de que si es biográfica, pues más fácil de explicar. Si es sobre una amistad, pues depende, si él dijo algo sobre un amigo, lo pongo en el momento en el que lo haya dicho, o si es algo más ligado a cuando conoció a un amigo, pues lo pongo en esa fecha. Y así voy armando estas fichas, ¿no? Que no son fichas, sino evidentemente es un Word, ¿no? Que tiene fichas. Eh, Eso es simplemente es pura información, es puro dato. eh, y luego escribo en bloques cortos, me ordeno en bloques y que voy escribiendo estos bloques de manera independiente y luego cuando se van acumulando estos bloques los voy poniendo uno al lado de otro para ver dónde hace más sentido, ¿no? Con qué empezar, eh, qué lo, qué lo hace entender mejor, cuál puede ser la mejor escena para empezar y así son bloques que voy armando, como armando y desarmando y que por supuesto requieren reescritura, ¿no? Porque si yo cambio un bloque de lugar y lo pongo más adelante, necesita contexto. Antes no lo necesitaba porque el contexto estaba antes, ahora lo necesita y tengo que reescribirlo. Y de ahí no me gusta y de ahí otra vez cambio, entonces el contexto lo necesita otro. Y así me paso meses, ¿no? Meses de verdad, dándole contexto a estos bloques, dependiendo de dónde los voy colocando, ¿no? No escribo ningún bloque si es que ese bloque no aporta una idea. Para mí lo más importante son las ideas, es decir, la parte ensayística del perfil. También están las escenas o las escenografías, dependiendo. Las escenas son grandes escenas, las escenografías, no sé, entrevisto a la hermana de Alfredo en su casa, eso es una escenografía, ¿no? Pero lo más valioso es las ideas, qué es lo que quiero decir, y si la escena me ayuda a decirlo, pues genial. Entonces trato de juntar eso, ¿no? De juntar eso. En verdad son tres cosas lo principal, las ideas, las escenas y los datos, ¿no? Yo creo que en todos los bloques circulan esas tres, estos tres pilares, ¿no? Ideas,
escenas y datos. ¿Qué otros autores conocidos o poco valorados recomendaría descubrir? Mira, si es a nivel latinoamericano, eh, Rodolfo Walsh, por supuesto ya no vive, eh, tiene una crónica maravillosa, o sea, triste, o sea, al mismo tiempo terrorífica, pero creo que es un autor que me marcó. Operación Masacre se llama, que siempre recomiendo a los estudiantes, tanto como recomiendo A Sangre Fría, y no siendo realmente una crónica, es decir, mucho tiempo después se supo que el último capítulo se lo inventó, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo en inventarse, por no decir que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Hay una crónica, hay un perfil que se usa mucho en talleres de escritura, que es que lo escribió eh, Gay Talis, que se llama eh, Frank Sinatra está resfriado. Hay un libro de mesa, esos libros de mesa grandes, eh, que te cuenta el proceso de escritura de esa crónica, que fue una crónica que no la publicó en Esquire, una revista gringa, pero es así como la Biblia para la enseñanza de la crónica, ese perfil. Me lo sé casi de memoria, es larguísimo, ¿no? Pero antes me lo sabía mucho más, mira. ¿Qué más? Bueno, en el Perú, pues, ¿qué te digo? No sé, pues, porque yo te diría, hay que leer, de todas maneras, a Garcilaso, hay que leer de todas maneras a Ricardo Palma, pero hay que entenderlos en su momento, ¿no? Mucho más actual, hay que leer, no sé, eh, bueno, a Julio, ¿no? Sin duda. Tiene poquitas crónicas, de hecho, y las vuelve a publicar añadiéndoles cosas, eso es lo que él hace. Julio hace que tiene crónicas que escribió en los 90 que las sigue publicando, pero les añade cosas. Este, información, ¿eh? No mentiras. Pero creo que hay que leerlo también para entenderlo, ¿no? En Etiqueta Negra, la verdad es que publicamos así como la creme de la creme. Nos gustaba publicar lo mejor y ahí encontrábamos lo mejor de América Latina, sin duda. Pasando a otro tema, se sabe que actualmente está trabajando usted en un proyecto multimedia denominado Cubo, en donde hace entrevistas y pues también lo hemos visto en algunos reels dando su opinión sobre diversos temas. ¿Considera que estos medios digitales son una forma de buscar nuevos caminos para hacer periodismo y así poder contar historias? Volteando un poco tu pregunta, yo creo que los medios tradicionales eh, tienen muchas limitantes, ¿no? Muchas limitantes. No voy a hablar de libertad, ¿no? De libertad de opinión, no es un tema ahorita acá, y yo he trabajado en medios tradicionales y la verdad es que también he tenido libertad de poder hacer cosas que podrían parecer que no se podrían hacer, ¿no? Quitando la política de en medio y la época electoral que siempre jodía desde un medio tradicional. El tema está en que l- los medios digitales no tienen techo, pues, ¿no? Es que de verdad es que se puede hacer absolutamente todo. Y ni siquiera hablemos de medios, hablemos de individuos, ¿no? Que forman finalmente estos medios digitales, ¿no? Y a mí no me gusta la palabra influencer, ¿no? A mí me gusta influenciadores en ciertas temáticas, ¿no? Este, y entonces, así que Cubo es una plataforma que agrupa eh, conversaciones de distintas temáticas, conversaciones o monólogos, como las columnas o sea, videocolumnas que han visto, más allá de las entrevistas, que buscan que la audiencia profundice un poco más en algunos temas, ¿no? Y sí, al final terminé haciendo lo que más me gusta, que es, además le puse perfiles, que es conocer al ser humano detrás de cualquier celebridad, entendiendo celebridad en su campo, ¿ya? Puede ser un científico, puede ser una cantante, puede ser
la cosa es que tenga algo importante que decir. Pero hay más programas, ¿no? Nos encantaría en algún momento que funcione. Ya tenemos más programas, tenemos bastante más programas que un canal promedio, la verdad. Pero nos encantaría en algún momento poder estar todo el tiempo, incluso en streaming, ¿no? Porque ahora la parte de un poco el análisis político sí lo hacemos en vivo, pero es lo único ahorita que hacemos en vivo, ¿no? Todo lo demás lo estamos haciendo grabado para cuidar bastante. Cuando entendamos que el producto ya lo tenemos, seguro habrá más streaming, ¿no? Pero ahorita estamos en construcción y en continuo movimiento, porque también algo que te dan las plataformas digitales, a diferencia de los gastos excesivos en los medios tradicionales, es que si algo no funciona, lo apagas y haces lo siguiente, ¿no? Es todo el tiempo estar probando, todo lo que sacas es una prueba, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar algo? Es una pregunta de todos los días. Entonces realmente es muy entretenido y desafiante, ¿no? Pero requiere inversión, ¿no? No es nosotros estamos profesionalizando algo que muchos lo hacen de manera más sencilla. No, esto no quiere decir malo o bueno, ¿no? Lo que quiere decir es que estamos haciéndolo de manera muy profesional. Desde los equipos que usamos hasta la gente que sentamos, ¿no? Y las ideas que ponemos sobre la mesa, ¿no? Así que es bonito. Suscríbanse, suscríbanse a Cubo, porque por donde voy lo voy diciendo, ¿no? Estamos creciendo un montón de suscriptores, más o menos. A ver, los primeros 10.000 son los más difíciles, ¿no? De verdad, esto es cierto, ¿no? Ya vamos a llegar a 7.000 y más o menos en 7 meses, o sea que ahí remándola, ¿no? Todo el tiempo y cambiando, trayendo gente al equipo. Entonces, está bonito, está desafiante y son las cosas que, en verdad, imagínate no ponerte desafíos, ¿no? Es como escribir un libro, ¿no? Aquí sí hay menos necesidad en el sentido de no podría vivir sin, pero es fascinante, ¿no? Porque además es algo nuestro, ¿no? Yo que siempre he estado en la planilla de alguien, por fin estoy en mi propia, en mi propia empresa. Pero no es, entonces hago lo que me da la gana. No, pues no. Todos aquí participan en la creación de Cubo, todos los que trabajamos en Cubo, ¿no? Así es, y debido a la existencia de estos medios digitales, según su perspectiva, ¿cree que los documentales largos o los textos extensos todavía tienen espacio y público? ¿Existen todavía esos nichos que siguen consumiendo este tipo de contenidos? Sí, sí, y te diría que por alguna razón rara, y primero para hablar de libros, están volviendo. Yo te digo, yo me he alejado un poco de los libros cuando voy a comprar libros y veo que es una cosa gigante, como el último de Jeremías, de Gamboa. Digo, no te malees, pues, ¿no? Acá de todas maneras le sobran 500 páginas, no pueden tener tantos. Siento un gran escritor, ¿no? Pero a mí todavía, claro, la vida hoy es de pura distracción, ¿no? El tiempo de atención del ser humano creo que es de 5 segundos, ¿no? Si no es menos. Imagínate un libro de 1.500 páginas, ¿no? Pero sin embargo, se están poniendo de moda nuevamente los libros largos. Y en cuanto a los documentales, pues también. O sea, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que no lo tomemos tanto por cuánto dura, sino el nivel de aporte, el nivel de entretenimiento. Entretenimiento no es lo mismo que diversión, ¿no? ¿Qué tanto te ha pegado este contenido para seguir consumiéndolo, ¿no? ¿Por qué puedes consumir 10 temporadas de una serie, cada capítulo de 50 minutos, y no podrías consumir un gran documental de 1 hora y media, ¿no? Sobre un tema. Lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa en documentales, a veces dice, qué aburrido, ¿no? Pero hay documentales que son una maravilla, ¿no?